Mendoza, soy bióloga y maestra en Ciencias de la Sostenibilidad. Les doy la bienvenida a Ficus Perú, una organización que trabaja con temas sociales y ambientales. El día de hoy les voy a platicar sobre la vinculación entre la Currícula Nacional de Educación Secundaria con un proyecto de huertos escolares. Y para los docentes y las docentes que no nos habían sintonizado anteriormente, les invitamos a visualizar todo el contenido que Ficus tiene para ustedes y de igual manera visualizar el módulo 1, en donde justamente hablamos en la ocasión anterior sobre la definición del huerto escolar y cuáles son los elementos básicos para implementar este tipo de proyectos en cualquier contexto educativo. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar esta cápsula hablando sobre el Currículo Nacional de Educación Básica, que básicamente es un documento oficial del Ministerio de Educación que orienta cualquier tipo de proceso educativo en los distintos niveles, desde la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. En el caso de la educación secundaria, este currículo establece qué es lo que deben de aprender los estudiantes en esta etapa de su desarrollo, cómo deben aprenderlo y también cuál es el propósito de que los estudiantes adquieran estos aprendizajes, garantizando así que pues tengan una formación integral y de calidad. Asimismo, también este currículo nacional busca generar capacidades en los estudiantes de tal forma que puedan desenvolverse pues con ética, que adquieran también pensamiento crítico y por supuesto un compromiso social y ambiental a largo plazo, contribuyendo pues a los objetivos de desarrollo sostenible del país. La principal meta de esta currícula en el desarrollo del perfil de egreso de estos estudiantes es transferir desde el docente al estudiante un conjunto de competencias, conocimientos, habilidades y valores que les permitan pues desenvolverse en el día a día, como ya mencionábamos, con mucha ética y responsabilidad. Las principales características del Currículo Nacional de la Educación Secundaria se pueden resumir en 4 grandes eslabones o puntos de importancia. Para empezar, es importante recordar que la última actualización de esta currícula se da en el 2016. Y bueno, estos 4 elementos que voy a mencionar son muy importantes porque justamente permiten promover un modelo educativo que busca y que realmente tenga como resultado final pues estudiantes que puedan tomar decisiones en la vida diaria y estudiantes que también sean conscientes de sus contextos locales y regionales. Y esto, a su vez, pues permite que el estudiante al egresar sea capaz de enfrentarse a diferentes retos pues de la vida diaria. Estos 4 puntos son: el primero es un enfoque basado en competencias. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes aprenden a usar lo que saben para poder resolver problemas y actuar en diversos contextos. Como bien les mencionaba, pues uno al egresar se enfrenta a diferentes retos y justamente este punto es muy importante porque promueve una educación distinta en la cual no solamente se trata de memorizar contenidos, de leer un libro y subrayar lo más importante, sino de aplicar como estudiante lo que yo sé para poder resolver problemas reales en el mundo real y que están sucediendo y que al final pues forman parte, ¿no?, de nuestra vida diaria. El segundo es que tiene un enfoque de áreas curriculares. Son 11 áreas curriculares que se desglosan en 31 competencias, es decir, estas 11 áreas curriculares, justamente, ¿no? Cada una de ellas aborda diferentes competencias que van a ser transferidas o potenciadas en estos estudiantes. El tercero es que también aborda enfoques transversales. Y esto es muy interesante porque justamente esto lo que implica es que todas las áreas curriculares se van a guiar a través de valores y principios. Estos valores y principios son un enfoque ambiental, un enfoque intercultural, un enfoque de derechos humanos,
un enfoque de igualdad de género, un enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, un enfoque orientado al bien común y a la búsqueda de la excelencia. Y bueno, esta serie de enfoques lo que buscan es ir guiando el aprendizaje de los estudiantes de tal forma que se intersecten con diversas áreas que son importantes también pues, para el desarrollo profesional de las personas que pasan por estas aulas. Y por último, y no menos importante, este modelo de enseñanza promueve la articulación con la realidad de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que promovemos un aprendizaje activo, significativo y contextualizado. Es decir, que se vincula con la vida cotidiana del estudiante, con la comunidad en donde el estudiante se desenvuelve y por supuesto con el entorno natural y social de ese contexto. Entonces, estos 4 elementos son muy importantes porque justamente permite pues que tanto docentes y estudiantes entiendan las interacciones que pueden tener con la sociedad y con la naturaleza, que la conciencia crítica pues establezca como una forma ya de pensar y de resolver problemáticas pues de la sociedad y de las distintas realidades que viven los estudiantes y sobre todo pues en el caso del medio ambiente y que es lo que vamos a abordar el día de hoy, que los estudiantes y docentes participen con acciones que promuevan el desarrollo sostenible, entendiendo que el desarrollo sostenible el día de hoy ya es una forma de vivir que debe de ser obligatoria para asegurar pues la calidad de vida de las generaciones futuras. Ya hablamos de manera muy general sobre esta Currículum Nacional de Educación Secundaria y una de las grandes preguntas en este módulo sería ¿cómo es que un proyecto de huerto escolar se articula con el marco curricular en la educación secundaria? Bueno, el proyecto de huerto escolar es un recurso pedagógico muy valioso que permite abordar este enfoque ambiental y social que se plantea en este modelo de educación. ¿Por qué? Porque promueve el aprendizaje vivencial y activo. El huerto se puede ver como un laboratorio vivo en donde los estudiantes pueden comprender su realidad desde otro enfoque que, como mencionábamos, sería distinto a estar dentro de un aula únicamente quizá aterrizando conceptos y haciendo ejercicios que realmente no promuevan la práctica, ¿no? Y que los estudiantes atesoren o abracen estas experiencias lúdicas. Segundo, integra la ciencia a la ciudadanía y la sostenibilidad. Como bien mencionábamos, la sostenibilidad ya es una cuestión obligatoria a considerar dentro de nuestros proyectos de aprendizaje, pues no solo busca el tema de asegurar un futuro para las generaciones futuras, sino para las generaciones que hoy están en cualquier institución académica. Refuerza valores, por supuesto, como la responsabilidad en los estudiantes, la cooperación, cómo aprender a ser equipo y el cuidado de la vida. Permite comprender procesos ecológicos que son importantes para los estudiantes, como el ciclo del agua, temas relacionados con el suelo, con la biodiversidad andina, con los procesos de fotosíntesis. Y además también fortalece la identidad local y la valoración de los saberes tradicionales y ancestrales agrícolas. Estoy segura que en cada una de sus regiones hay una historia alrededor de los sistemas agroalimentarios y es muy importante que los estudiantes puedan acercarse a esas realidades y a esas miradas distintas desde la comunidad. Entonces, por ello, un huerto escolar sí puede ser considerado como un espacio educativo integral donde los estudiantes van a aprender haciendo, ¿no? Básicamente esa es la regla principal, que los estudiantes meten las manos en el trabajo del huerto escolar y a partir de ahí desarrollan las competencias y ejercen pues
ponen en práctica todas estas habilidades y conocimientos que se han adquirido en el aula con sus distintos profesores de las distintas áreas curriculares que comprende pues este modelo educativo. Hablábamos anteriormente sobre las características fundamentales de este modelo educativo del 2016 y les mencionaba justamente sobre las áreas curriculares y que son un eje importante de implementación para la currícula nacional secundaria. Me gustaría mencionarlas de manera muy general. Recordemos que son 11. En este módulo estamos retomando aquellas que digamos son más próximas a poder vincularse con éxito a un proyecto de huerto escolar, que en este caso sería desarrollo personal y ciudadanía, ciencias sociales, arte y cultura, educación para el trabajo, que tiene que ver con pues esta forma de potenciar en los estudiantes que puedan generar sus propias herramientas de trabajo, comunicación, castellano e inglés como lengua extranjera, ciencia y tecnología y matemáticas. Ahora, en esta sección voy a compartirles de manera muy general cómo podemos vincular cada una de ellas con el proyecto de huerto escolar, es decir, por ejemplo, desde el desarrollo personal y la ética, de qué manera yo como docente podría vincular este proyecto. Y esto es muy valioso porque generalmente cuesta un poco de trabajo articular una herramienta pedagógica como el huerto con todas estas áreas curriculares. A veces pareciera que solamente está o que se podría vincular con el área de las ciencias ambientales, de la biología, de la química y de la física, pero en realidad el huerto escolar es transversal a todas las áreas curriculares y estoy segura de que terminando esta cápsula ustedes podrán tener un sinfín de ideas de cómo poder abordar estas áreas curriculares a través del huerto escolar, que creo que es una de las bondades más importantes de este tipo de proyectos. En el área curricular de desarrollo personal y ciudadanía, vamos a poder fomentar valores importantes como la responsabilidad, la cooperación, que esto implica trabajo en equipo, la responsabilidad por la naturaleza y pues justamente este proceso de reflexión continua sobre cómo nos relacionamos como ciudadanos con los procesos de alimentación en nuestros contextos. Permite reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, por supuesto, sobre los esquemas de alimentación saludable y la sostenibilidad en general. Además, pues promueve la participación democrática de los estudiantes, pues los estudiantes son quienes van a tomar decisiones en torno a la planificación, la organización y las responsabilidades que cada uno de ellos van a desempeñar dentro del cuidado y mantenimiento de ese huerto escolar. En el caso del área de ciencias sociales, el huerto nos permitirá conectar con la historia agrícola de Perú, pero también de nuestras regiones en un contexto mucho más cercano y local. Permitirá valorar, reconocer e indagar sobre los saberes ancestrales y la cultura alimentaria local. También permite reflexionar pues, sobre esta relación nuevamente entre el territorio y los recursos naturales y cómo estos recursos naturales se manejan y se aprovechan, de tal manera que cuestionemos nosotros como docentes y como estudiantes si las formas en las que se hace el uso de los recursos naturales en la actualidad pues es ética y apropiada y cómo nosotros desde el huerto vamos a hacer el uso de nuestros recursos. También pues se pueden estudiar temas como la agricultura sostenible, la agroecología, temas de comercio justo y de seguridad alimentaria, entre otros, y que justamente son temas de carácter social en el cual pues las interacciones entre la sociedad marcan la pauta pues para el cómo se han desarrollado los sistemas alimentarios en la actualidad. Entonces cuestionar eso con nuestros estudiantes de secundaria puede ser muy enriquecedor para establecer otro tipo de prácticas pues dentro de nuestro huerto institucional. En el caso del área de educación para el trabajo, como bien mencionaba, esta área curricular es muy interesante porque promueve justamente
competencias emprendedoras, es decir, que los estudiantes aprendan a planificar e implementar proyectos que en su momento justamente también les puedan generar una serie de ingresos, claro, más adelante, pero pues permite valorar el trabajo manual que se hace en el huerto y que también surjan algunas ideas de cómo generar recursos propios a través de lo que se produce y se obtiene de este huerto. Se puede también trabajar con el tema de transformación de productos. Este es un tema que en secundaria llama mucho la atención. Es decir, más allá de lo que podemos obtener en fresco en nuestro huerto escolar, ¿qué podemos hacer con ese tipo de productos? Y aquí entran pues justamente productos transformados como mermeladas, tés, productos de cosmética vegetal, jabones terapéuticos, incluso la producción de plantas medicinales y de hierbas que sirven para algunos preparados medicinales, la elaboración de composta que también puede ser comercializable, es decir, recuerden, y lo vamos a ver ya a continuación, pero los proyectos de aprendizaje sí buscan que el proyecto en sí mismo genere un producto, es un producto final, es decir, de todas nuestras sesiones de aprendizaje y de este trayecto, ¿cuál va a ser nuestro producto tangible como evidencia de todo este trabajo? Entonces, este proceso de transformación podría ser muy valioso. Y por supuesto promueve la creatividad y la innovación de los estudiantes para generar soluciones ante los retos que presenta nuestro huerto. No solo en temas de innovación para la transformación de insumos, sino por ejemplo también el hecho de poder diseñar un sistema de riego casero o alguna herramienta que nos facilite el trabajo dentro del huerto y que esos aprendizajes tecnológicos combinados con temas pues de trabajo manual, pues nos permitan llegar a soluciones accesibles y que incluso puedan ser replicables en otros contextos. En el caso también del área curricular de comunicación, justamente el huerto genera oportunidades para que los estudiantes puedan desarrollar textos informativos, otra serie de textos argumentativos como bitácoras, por ejemplo. Esto puede ser una gran opción, ir revisando en conjunto pues con todos los demás compañeros y los docentes qué es lo que se hace en el huerto y empezar a escribirlo, a tener este hábito de redactar lo que se hizo dentro del huerto. Se puede trabajar también la comunicación oral a través de presentaciones orales. Una de las actividades que yo he recomendado en las organizaciones en las que he trabajado es el tema de las ferias de huertos escolares, en donde al final del ciclo escolar todos los grupos que trabajan con el proyecto de huertos escolares puedan presentarle a sus demás compañeros qué es lo que hicieron durante ese año. Y esto es muy valioso porque además de intercambiar estos saberes, pues también permite reforzar el que los estudiantes aprendan a comunicar sus ideas, a comunicar los objetivos de su proyecto, los resultados de su proyecto y que también pues puedan ser capaces de resolver dudas que tienen otros estudiantes en este proceso. También favorece la lectura comprensiva y crítica de textos científicos. Esto porque en el huerto escolar, por supuesto que tenemos que incorporar el área curricular, pues, de las ciencias biológicas, en este caso biología particularmente, y parte de la indagación tiene que estar relacionada pues justamente con comprender cómo funciona este mini ecosistema que estamos creando con los estudiantes. Desde las interacciones entre las plantas, los procesos de fotosíntesis, procesos de incorporación de nutrientes a las plantas, ciclos de cosecha, etcétera. Es necesario que los estudiantes indaguen sobre estos temas, por lo cual pues resultará muy valioso consultar cierto tipo de fuentes bibliográficas pues científicas, ¿no? Para aterrizar estos fines. En el área de matemáticas, que alguna vez trabajando igual con docentes me preguntaban, pero es que cómo
puedo vincular matemáticas con el huerto si realmente pareciera que son dos áreas muy distintas, pero esto no es así. En realidad hay muchos temas que se pueden vincular en este proyecto, como por ejemplo se aplican conceptos de medición de las áreas donde se va a implementar el huerto, proporciones, geometría, estadística, se calculan áreas, se estima la producción que pues estamos pensando tener en un ciclo de cosecha, manejar presupuestos, pues para poder tomar mejores decisiones en torno al dinero o el recurso disponible que tenemos para implementar el proyecto. Analizar datos, por ejemplo, del crecimiento de las plantas, que son importantes pues, para llevar a buen término este proyecto. Y favorecer el razonamiento lógico, esto es muy importante, y la resolución de problemas prácticos. Entonces, realmente podemos hacer muchas actividades relacionadas entre las matemáticas y el huerto escolar. En el caso del arte y cultura, que creo que es una de las áreas curriculares más visibles que se podrían implementar en el huerto, pues justamente permite que los estudiantes puedan expresar su relación con la naturaleza a través de murales, murales, pinturas, fotografía, obras de teatro. Por ejemplo, yo que radico en la Ciudad de México, me tocó trabajar con una escuela que se ubica en Yucatán. Yucatán es la parte sur de la República Mexicana, y como parte de su proyecto final de ciclo escolar decidieron hacer una representación teatral sobre pues una ofrenda hacia el dios del maíz, ¿no? Y cómo pues mostrar esta parte cultural y de identidad para nuestro país, y eso fue parte de su proyecto. Entonces, el huerto no solo implica trabajar con la tierra, con las plantas, sino también desde otras áreas curriculares, identificar cómo podemos generar ese vínculo, ese clic de nuestros estudiantes con el huerto y que generen interés en este tipo de proyectos. Entonces, una obra de teatro podría ser muy pertinente. En la cosmovisión andina también hay mucha información muy interesante sobre algunos rituales o ofrendas que hacían las comunidades pues para poder obtener un poco de lluvia, que hubiera una buena cosecha, etcétera. Podría ser algo importante incorporar. También pues se pueden justamente crear algunas manifestaciones culturales alrededor de los cultivos agrícolas, y en esta área pues el potencial más grande es promover la creatividad de los estudiantes de tal forma que esa creatividad pueda estar ligada a las plantas nativas y a los cultivos que van a estar en esa área del huerto. Bueno, ya hablamos de manera muy extensa sobre lo que implica la Currícula Nacional de Educación Secundaria, los componentes de esa currícula y también la relación o la vinculación con el proyecto de huerto escolar. Ahora pasemos a cómo implementar, primero cómo diseñar un proyecto de aprendizaje enfocado en el huerto escolar, pero bueno, esta información les podría servir para otro tipo de proyectos. Lo primero es considerar la planificación, y en esta planificación hay 3 aspectos fundamentales. El primero, determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas de los estudiantes. Esto se hace a través de un diagnóstico. Ahorita voy a hablar un poco sobre el tema del diagnóstico. Después de eso, establecer los criterios para recoger las evidencias y evaluar si nuestro proyecto tuvo el impacto esperado. ¿Esto cómo se hace? A través de la construcción de indicadores muy sencillos que nos puedan dar pauta de si el proyecto va progresando, de qué forma va progresando y si el proyecto planteado es pertinente para resolver la problemática o las necesidades que se hayan planteado en conjunto con los estudiantes. Y también determinar el propósito del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que planteamos cuáles son nuestras necesidades o el problema detectado, cómo vamos a abordarlo y cómo vamos a evaluar si nuestro proyecto ha sido exitoso y cuál es el objetivo de ese proyecto, porque no solamente es
resolver el planteamiento que se hizo con los estudiantes, sino también qué vamos a aprender de ese proyecto. Y es ahí donde ustedes como docentes tienen que sumar y considerar tanto las áreas curriculares como las competencias que se desprenden de estas áreas. Recuerden que son 31 competencias y que las pueden encontrar con información muy completa pues en este documento del Minedo. Una vez que ya tenemos claros estos elementos, vamos a pasar ahora sí a diseñar nuestro proyecto de aprendizaje. ¿Qué debe de tener este proyecto? Un título que sea pues adecuado al tema que vamos a abordar. Por supuesto, y recordemos, nuestro huerto escolar es una herramienta en la cual vamos a generar aprendizajes significativos de diferentes áreas curriculares. Entonces, no necesariamente el tema tiene que, o el título tiene que contener pues la palabra de huerto escolar, porque estamos considerando que el huerto es una herramienta para poder llegar a ese aprendizaje significativo. El tema relevante para los estudiantes, que esto se hace, como ya mencionábamos, a través de un diagnóstico de necesidades y problemáticas detectadas en la institución o en el contexto más inmediato. Un diagnóstico, este diagnóstico se realiza a través del árbol de problemas, ahorita voy a contarles un poco sobre esa herramienta. Preguntas orientadoras o detonadoras. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué preguntas yo como docente voy a plantearle a mis estudiantes para que se interesen? Para generar esa cosquilla de curiosidad en ellos, de querer indagar y aprender más sobre ese tema. Las metas y los objetivos de nuestro aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender con este proyecto? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? El contenido curricular, es decir, qué contenidos de todas estas áreas curriculares, puede ser una o varias, queremos trabajar en este proyecto y vamos a reforzar a través de las actividades que vamos a hacer. Un mapa del proyecto, es decir, la descripción de todas nuestras sesiones. Por ejemplo, si vamos a abordar el tema puntual del huerto escolar, ¿cuántas sesiones vamos a considerar para llegar a nuestro producto final? Que en este caso podría ser la implementación del huerto en sí mismo. Para ello tenemos que abordar diferentes temas, como procesos de germinación, técnicas para generar composta y lombricomposta, selección del espacio, selección de la paleta vegetal, es decir, de las plantas que vamos a considerar en ese huerto, tipos de siembra. Hay muchos temas que nosotros debemos de procesar con nuestros estudiantes para llegar a nuestro producto final, que en este caso va a ser el huerto en sí mismo. Y esto sucede para cualquier otro tema. ¿Cuántas sesiones y qué van a conformar, de qué manera se van a articular esas sesiones para llegar a la finalidad o al objetivo final de ese proyecto? Y por último, diseñar las fichas por actividad o por sesión. Es decir, si mi proyecto del huerto escolar en el Club de Ciencia considera 7 sesiones, tengo yo como docente diseñar las fichas de esas actividades para que sea mucho más fácil la implementación. Y esto también sirve porque en dado caso de que otro grupo quisiera replicar la actividad, hay una ficha y una guía que nos permite identificar pues cómo mediar la actividad, qué tipo de contenidos abordar, qué tipo de requerimientos, tanto de materiales como de recursos humanos y de otro tipo de cuestiones que hay que considerar para poder llevar a cabo esta sesión. Estas fichas son muy importantes porque nos van a dar la pauta de cómo ir desarrollando esta sesión, y esas fichas incluyen lo ya antes mencionado, pero también criterios de evaluación e indicadores, que quiere decir que hay un componente en el que nosotros como docentes vamos a evaluar si esa ficha si esa actividad en sí misma pues está cumpliendo con el objetivo y de qué manera lo está cumpliendo. Ahora bien, respecto al tema del diagnóstico, es decir, ¿cómo sabemos qué tipo de proyectos son pertinentes para nuestra institución educativa? Me gustaría compartir con ustedes una herramienta de análisis que se llama árbol de problemas.
Y el árbol de problemas básicamente lo que busca es identificar, analizar y representar de manera visual pues justamente toda esta interacción entre las causas y los efectos de una problemática en específico, en este caso un problema central, que nosotros queremos resolver con nuestros estudiantes a través justamente del diseño de proyectos. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar en esta herramienta, y como lo pueden ver en el esquema que les estoy compartiendo, es un árbol de manera, digamos, gráfica, en donde lo primero que vamos a hacer es nosotros discutir con nuestros estudiantes cuál es nuestro problema central que buscamos resolver. En el caso de este proyecto, que está enfocado principalmente al tema de huertos escolares, evidentemente nuestras problemáticas centrales pues, se desarrollarán en torno a la alimentación. Y dentro de esta gama de temáticas enfocadas en la alimentación, en el contexto escolar va a ser muy interesante identificar cómo los alumnos perciben justamente a los sistemas alimentarios y cómo estos sistemas alimentarios pues están rodeados de muchos factores que pueden desencadenar problemas a largo plazo en una comunidad en general. Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer con sus estudiantes es reunirse, ustedes como docentes presentar justamente pues el panorama general de la alimentación en Perú o más específico en su comunidad y posteriormente alrededor de ese problema global ir desintegrando o desmenuzando pues todas estas problemáticas que se desprenden alrededor de ello, específicamente en su contexto escolar. Esto es muy importante, que no perdamos de vista que siempre hay que contextualizar pues la problemática al sitio en donde vamos a hacer la intervención. Una vez que ya hayan estudiado, analizado e identificado con sus estudiantes cuáles son los problemas centrales en torno a la alimentación, y que queremos abordar en el proyecto, ahora pasaremos a otra etapa en la cual en las raíces de nuestro árbol vamos a empezar a identificar las causas. ¿Cuáles son las causas por las cuales nos enfrentamos a ese tipo de problemas en nuestra comunidad e irlas desglosando pues en las raíces, en la base del árbol? Y una vez que entendemos este nivel de cuáles son nuestras causas que producen este tipo de problemáticas que estamos viviendo pues en la actualidad, ahora sí empezar a entender con los estudiantes cuáles serían las consecuencias o cuáles son las consecuencias de que las problemáticas que identificamos pues se mantengan como están. Una vez que ustedes con sus estudiantes ya tengan articulado todo este diagrama, será mucho más fácil empezar a plantear soluciones y estas soluciones en el aula se van a traducir como proyectos de aula, proyectos de aprendizaje, de los que hablaremos en la siguiente sección. Pero para poder plantear un proyecto que realmente sea pertinente al contexto de nuestra institución, hay que trabajar en un diagnóstico. Este diagnóstico, como ya les mencioné, incluye la identificación de los problemas centrales y la caracterización de nuestro contexto, es decir, en dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo en torno a este tema que nos interesa, que repito, en este caso es el tema central de la alimentación, y a partir de ello, ¿qué podemos hacer? Una vez que ya trabajamos en conjunto con nuestros estudiantes sobre el árbol de problemas, que logramos identificar nuestros problemas centrales o los problemas centrales pues en el marco de nuestros contextos más próximos, que logramos identificar las causas de esos problemas y qué consecuencias tienen esos problemas, ahora sí, ya con los estudiantes, habiendo fomentado este proceso de indagación y de pensamiento crítico, vamos a abordar el tema de las soluciones. Tenemos estos problemas, ¿qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Y aunque puede sonar algo muy complejo, porque en realidad lo es,
Es importante que los estudiantes entiendan que a través de distintas actividades ellos pueden abonar positivamente a la resolución de estos problemas socioambientales. Que la implementación de un huerto en su escuela no solamente se queda en la institución en sí misma, sino puede trascender a un cambio de valores y hábitos, primero personalmente, en nuestro entorno más cercano con familia y amigos, y si eso se replica, por supuesto que habrá un cambio gradual y exponencial hacia pues un sistema alimentario mucho más seguro, mucho más sano y mucho más sostenible. Entonces, a veces pareciera que los estudiantes y nosotros mismos no alcanzamos a dimensionar el impacto de nuestras acciones y de nuestras actividades, pero en estos proyectos es importante motivar a los estudiantes a que se involucren activamente como estudiantes y como ciudadanos a la resolución de estos problemas. Entonces, una vez que ya trabajamos con este árbol, planteamos qué tipo de acciones queremos implementar, qué tipo de temas queremos, de los cuales queremos aprender más, y qué tipo de actividades vamos a hacer a lo largo del ciclo escolar o del periodo en el que ustedes determinen, pues para abordar esas problemáticas y plantear soluciones o estrategias para resolverlas. Como ya les comentaba en unos minutos anteriores, después de eso pues sigue justamente ya el diseño del proyecto con los elementos que ya abordamos, el título, los objetivos, indicadores de evaluación, el desarrollo y el planteamiento de cada una de las sesiones de aprendizaje, y después de implementarlo vamos a llegar al tema del resultado final. Es importante que ustedes como docentes sepan que cada una de las sesiones va a tener un resultado, ya sea de manera tangible o en la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, capacidades y competencias. Es común que nuestro proyecto conciba un producto final, que en este caso pues es ya un huerto en físico, un espacio en donde los estudiantes trabajen, pero recuerden que cada una de estas sesiones lo ideal es que considere el desarrollo de un producto intermedio y que bien les decía, en el caso del huerto, por ejemplo, sí vamos a abordar el tema de abonos y nutrientes del suelo. Nuestro producto intermedio va a ser la elaboración de composta. Si vamos a abordar el tema de la cosecha, nuestro producto intermedio será quizá un transformado de esa cosecha. Si vamos a abordar el tema de germinación, nuestro producto intermedio podrá ser un semillero casero en donde los estudiantes hayan puesto las primeras semillas para que puedan germinar y eso después trasplantarlo. Entonces es importante que ustedes consideren todas estas etapas en el desarrollo y la implementación de su proyecto de tal manera que al final ustedes puedan tener un resultado integral y muy, muy valioso pues de todo este proceso. Los aprendizajes y las vivencias no se ven en los resultados finales únicamente, sino en todo el camino recorrido desde que el docente acompaña al estudiante a identificar las problemáticas principales hasta que lo va encaminando a comprender ciertos temas que son de interés para la implementación del proyecto y, por supuesto, disfrutar el éxito de concluir ese proyecto con un producto tangible o con una evidencia tangible, que en este caso pues es la consolidación de nuestro huerto escolar. Entonces, pues dicho esto, me queda compartirles algunos ejemplos exitosos de implementación y deseando que esta pequeña cápsula les dé un panorama muy general sobre cómo ustedes como docentes pueden implementar pues este tipo de proyectos. Finalmente, y para concluir esta cápsula, me gustaría mostrarles algunas fotografías sobre casos de éxito en la implementación de proyectos ambientales en clubes de ciencia del Perú. Y esto a través de un proyecto denominado Etnobiolab, dirigido justamente por Ficus Perú, el cual busca fortalecer capacidades para la enseñanza de la educación ambiental con un enfoque intercultural, por supuesto, en
docentes que implementan los clubes de ciencias del Perú, pues con la finalidad de avanzar con la Política Nacional de Educación Ambiental y articularlo, por supuesto, con la Currícula Nacional de Educación Secundaria. Entonces, estos proyectos resultaron ser muy interesantes porque justamente los docentes involucrados diseñaron sus proyectos con la metodología de la cual les hablé el día de hoy. Es decir, comenzaron identificando pues estos problemas centrales con sus estudiantes. Posteriormente pasaron al diseño ya de un proyecto estructurado, el diseño de sesiones de aprendizaje, y cada una de esas sesiones de aprendizaje lo convirtieron ya en un producto tangible por cada una de las sesiones hasta llegar al objetivo final del proyecto, que era consolidar pues un biohuerto escolar. Otros optaron por un tema de plantas medicinales, pero bueno, al final la idea pues resultaba la misma, ¿no? Promover el uso de cultivos comestibles y de plantas medicinales en la escuela con un enfoque de huerto, el cual pudiera atender pues diversas problemáticas relacionadas con los sistemas alimentarios actuales. Entonces les comparto un par de fotografías y les invito a que, como lo reiteré anteriormente, puedan estar pendientes de las convocatorias que Ficus lanza a través de su página web, y pues motivarse también a implementar este tipo de proyectos, no solo para docentes que lideran clubes de ciencias, sino para docentes en general. Ya vimos que es muy pertinente involucrar diferentes áreas curriculares en el diseño de este tipo de proyectos y ocupando el huerto como una herramienta pedagógica. Y pues bueno, estas imágenes son parte de las evidencias y de los resultados de este proyecto. Las metas de este proyecto se lograron con éxito. Se incrementó el número de niños, niñas y adolescentes que retoman y aplican sus conocimientos sobre las problemáticas ambientales y sociales de Perú desde un enfoque científico e intercultural. Se benefició a 26 clubes de ciencia pues de toda la región y 156 estudiantes a nivel nacional, y se hizo la difusión activa de los proyectos ejecutados en las diferentes regiones del país, de tal forma que esto sirviera para inspirar a nuevos proyectos, a la creación de nuevos proyectos, a docentes que están interesados en estas temáticas, donde se trabaje pues la ciencia con un enfoque intercultural. Y como vimos el día de hoy, pues no solamente se trata de involucrar en el huerto escolar el área de la biología, de la física, de la química, sino podemos implementar otro tipo de áreas curriculares como el arte y la cultura, las matemáticas, la enseñanza del castellano o el inglés como una lengua extranjera, temas de comunicación, ciencias sociales. Entonces es posible vincular y articular todas estas ramas, y pues yo les invito a que puedan revisar el material que está en la página de Ficus, porque tienen guías muy interesantes para docentes, videos sobre cómo implementar este tipo de proyectos. Y bueno, pues esperando que les haya motivado mucho ver esta evidencia sobre los proyectos realizados en Etnobiolab parte 2. Bueno, pues hasta aquí llegó el contenido del día de hoy. Espero que haya sido de su interés, que se lleven muchas buenas ideas para poder implementar el proyecto de huertos escolares en sus escuelas y con sus estudiantes en los distintos niveles. Por supuesto que esta exploración es una exploración muy rápida sobre pues esta articulación con la educación secundaria, pero seguramente si hay docentes de otros niveles educativos que nos están sintonizando, también les hago la invitación a que exploren de qué manera pueden implementar un proyecto de huertos escolares en su institución, y también a seguir las redes de Ficus Perú para que estén pues enterados de nuevas convocatorias y de nuevas oportunidades para poder participar en este tipo de proyectos que realmente pues son de impacto positivo para la comunidad en general. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la siguiente.